hermanos. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana, en esta tarde, queremos suplicarte la dirección de tu Espíritu Santo para la exposición de tu palabra, que sea clara para nosotros y de edificación para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a suplicarles que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Juan, capítulo 1, que mantengan sus Biblias abiertas, hermanos, porque vamos a meditar en este pasaje. Cuando Dios acabó de impartir sus indicaciones, sus instrucciones a Moisés con respecto a la celebración de la primera Pascua, le ordenó enseguida que guardaran este rito como un estatuto y que lo explicaran a sus hijos. Dice la Escritura: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová. Y continúa. Esto después, si lo quieren leer, está ya en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Si en estos días, hermanos, o en la misma noche de Navidad, alguien les preguntara: ¿qué celebración es esta? ¿A qué se debe esta celebración? ¿Qué responderías, hermano? Algunos, espero que nadie aquí responda de esta manera, diciendo pues que es una costumbre familiar, o que es la tradición, o que bueno, pues que siempre es bueno que en algún momento estemos todos juntos, o que la época lo amerita. Miren, hermanos, el mundo ha hecho de la Navidad una mezcolanza amorfa, llena de fantasías, cursilería, comercialización y religiosidad. La palabra Navidad o natividad significa simplemente natalicio, y en un principio se utilizó esta palabra para indicar pues esta época o la misma noche en que se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que reconocer que la Navidad no es un rito o un estatuto establecido por Dios para que lo celebremos. Es más, ni siquiera hallamos en la Biblia pues una historia, algún suceso en que los primeros discípulos o los apóstoles celebraran la Navidad. Esto no quiere decir, hermanos, que no la podamos celebrar, como algunos grupos extremistas sostienen, o que no tengamos algunas excelentes razones a favor de esta tradición, de que celebremos esta tradición. Pero sí tenemos que reconocer que la Navidad es solo eso, una excelente celebración tradicional, que puede convertirse en una fiesta vacía, sin sentido, como lo es para el mundo, o en un trascendente hecho para nuestra vida, para tu vida. Todo depende que respondas a la pregunta: ¿qué celebramos en la Navidad? Y la respuesta es esta, que nos la da aquí el evangelista en este primer capítulo de Juan. Celebramos que el Verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Dice: y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Véanlo, por favor, hermanos. Y vamos a leerlo juntos. Y recordemos, si alguien nos pregunta: bueno, ¿y qué celebran en la Navidad? Pues esta es la respuesta. Leamos. Y aquel Verbo
fue hecho ¿Por qué este hecho es digno de una celebración de nuestra parte? Bueno, yo nada más cuando alguien me dice que no tiene importancia el nacimiento de Jesús porque murió en la cruz un adulto, pues no pudo ser adulto si no fue niño. Y fue tan importante el hecho que ustedes busquen en la Biblia cuántas veces los ángeles vinieron, las huestes celestiales, a cantar en la tierra y fueron oídos. Una vez. Bueno, ¿por qué este hecho es digno de una celebración de parte nuestra? Yo diría que por 3 razones, hermanos. Primero, por la exaltitud del que se encarnó, del que se hizo carne. Segundo, por la gloria visible de su encarnación. Y tercero, por lo que Jesucristo te puede dar hoy. Debemos pues celebrar la Navidad por la excelsitud de quien se encarnó. Quien se encarnó, dice, es el Verbo. ¿En qué consiste pues la excelsitud del Verbo? Pues primero, digamos, en los nombres que recibe. Si ustedes leen todo el capítulo 1 de Juan, ustedes van a encontrar los siguientes nombres que se les da al Verbo. Se le llama verbo, que quiere decir palabra. Pero más que palabra, es diálogo, también es diálogo. También se le llama luz, o sea, que guía, que abre el entendimiento, el unigénito del Padre. Jesús, o sea, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, quien entregó su vida por nosotros, Hijo de Dios, o sea, Dios mismo, de acuerdo a como se entendía en aquellos días. Rabí, que quiere decir maestro. Mesías, o sea, el enviado de Dios para salvar al mundo. El Cristo, igual que Mesías. Rey de Israel, Hijo del hombre, señalando toda su naturaleza humana completa. Pero el Verbo también es excelso por su preexistencia. Dice el versículo 1, en el principio era el Verbo. Y Juan habla con plena certidumbre de la preexistencia del Verbo, porque Jesús mismo lo había declarado. Él les dijo a sus discípulos, bueno, orando al Padre, ellos oyeron lo que Él le decía a su Padre, y le decía, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que me has dado. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan, capítulo 17, versículo 5 y versículo 24. Cristo, pues, ha tenido la gloria desde siempre, desde la eternidad, dice, desde que antes de que fuera creado el universo. Una gloria que tuvo por amor del Padre y se lo dio desde la eternidad. Y no le pudo haber dado el amor, pues más que a Él que ya existía, ¿verdad? Una gloria que todavía posee y que anhela que nosotros admiremos en algún momento. Esto es lo que le está revelando a sus discípulos. Pero esto es desde la eternidad, o sea, Él ha existido siempre. Ahora, también a Jesucristo se le llama Verbo. Regreso a lo que ya había dicho antes. Verbo significa palabra, diálogo, acción. Todo esto significa la palabra griega verbo. Y miren, hermanos, la palabra es la manifestación, la expresión de sí mismo. Nosotros a veces decimos que un acto
revela realmente lo que somos, que por sí solos los actos revelan lo que somos. Bueno, esto es una verdad a medias, o sea, una gran mentira, ¿sí? Porque las verdades a medias son grandes mentiras. Nuestros actos no revelan todo lo que somos, hermanos. Nosotros interpretamos muy mal los actos de los demás, ¿sí? A veces pensamos algo de unas personas porque tienen X comportamiento, pero cuando nos dicen realmente por qué se comportan así, decimos, qué bárbaro, qué equivocado estaba, ¿verdad? Sí, los actos no siempre revelan lo que somos, hermanos. La palabra sí, porque aunque tratemos de ocultar, en realidad nuestras palabras dicen lo que somos, ¿sí? Y esto no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras sí revelan lo que somos. No solo las palabras que usamos, el tono, el momento, revelan lo que somos. Jesucristo es la revelación de Dios, es su palabra. Alguien dijo, ¿cómo voy a saber lo que pienso si todavía no lo digo? ¿Quieren aclarar sus pensamientos? Díganlos, hermanos, escríbanlos y sus pensamientos se van a aclarar, ¿sí? Lo que traemos, lo que somos, realmente dentro lo expresamos con nuestras palabras. Lo que Dios es, lo expresó por medio de Jesucristo. Por eso es excelso, hermanos, es la expresión de Dios. Jesucristo nos revela plenamente a Dios. Por eso se le da este nombre, Verbo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Versículo 18. Jesús, el Verbo encarnado, nos ha dado a conocer a Dios como un Padre amoroso, interesado en nuestra salvación, justo, dispuesto a escucharnos, dispuesto a extendernos sus brazos de ayuda y protección. El Verbo es excelso porque ha coexistido con el Padre, dice el versículo 1, y el Verbo era con Dios. Y siempre ha tenido una existencia personal. Tenía y tiene una existencia personal, consciente, separada del Padre, pero a la vez unida indisolublemente con el Padre, en plena comunión con Él, es decir, compartiendo totalmente sus propósitos y acciones. La creación demuestra de manera absoluta esta comunión. Dicen los versículos 2 y 3, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas, en el griego significa todas y cada una de ellas, ¿sí? Pablo desarrolla este significado y escribió, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, dice, en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 18. Bueno, y el Verbo es excelso porque es Dios mismo. Dice la última parte del versículo 1, y el Verbo era Dios. Esta oración es tan clara y enfática que solo requiere que digamos que es Dios y que es igual
a Dios el Padre en esencia y naturaleza. Con toda seguridad y contundencia podemos afirmar que el Verbo, el unigénito Hijo de Dios, es Dios mismo. Jesús mismo declaró ser Dios. Le respondió a los fariseos y a quienes lo oían lo siguiente: mi Padre hasta ahora trabaja. Dice, y yo trabajo. Dice, y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y también dijo, esto lo dijo en Juan 5, 17 al 18, y también dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ella me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por una buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Para los judíos decir que era hijo de Dios era hacerse igual a Dios. Y lo consideraban una blasfemia, porque entonces decían, bueno, entonces es Dios el Padre y este es otro Dios. Eso es una blasfemia. Obviamente no entendían la cuestión de la Trinidad. No les había sido revelado a ellos. Pero Jesús decía que era Dios. Miren, hermanos, ¿cómo calificamos a los hombres que han afirmado ser Dios? Piensen tantito. ¿Cómo lo califican? Pues primero que es un soberbio. Y segundo, pues que realmente ha perdido sus facultades mentales, ¿verdad? Que algo anda mal en su cabeza. Miren, por esto alguien escribió lo siguiente y se ha repetido innumerables veces. O Jesús de Nazaret fue quien aseguró ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, o fue el más grande impostor que el mundo ha conocido. Su afirmación de ser Dios, hermanos, no la podemos desechar así nada más y decir, no, fue un gran maestro que decía ser Dios. O sea, lo aceptamos como gran maestro y Dios, o no fue un gran maestro. Lo aceptamos como el Salvador del mundo, o no es Dios, hermanos. Es un impostor. Estas afirmaciones de Jesús no nos permiten rechazarlo simplemente. Tenemos que tomar una posición, reconocerlo como Dios y celebrar que el Padre lo haya enviado a morir en nuestro lugar, o lo rechazamos. Y lo rechazamos totalmente, hermanos, no así a la mitad. Bueno, también debemos celebrar la Navidad por la gloria visible de su encarnación. Dice el versículo 14, que ya leímos, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra gloria en el griego proviene de otra palabra que significa parecer, o sea, presencia, pues, pero con una opinión favorable, con una evaluación alta, suprema. Es algo grandioso, pues, maravilloso. Y también significan las cualidades, las características y las que alguien tiene, pero insisto, como algo grandioso, maravilloso, extraordinario, pero también las cosas que produce esa presencia, o esa opinión o parecer. ¿En qué consistió la gloria que vieron los discípulos? Bueno, antes déjenme decirles que esta palabra, vieron, significa que miraron, que contemplaron con admiración.
Ellos contemplaron con admiración, pues, la gloria de su encarnación. Bueno, el milagro mismo de la encarnación, hermanos. Eso ya fue algo extraordinario, maravilloso, que Dios se hizo hombre. Dice el versículo 14, ¿verdad? Y aquel verbo preexistente, coexistente, coactuando en comunión con Dios, con el Padre, se hizo carne. Es decir, se hizo carne. Y esto significa que se hizo humano en forma absoluta, completa, como cualquiera de nosotros. Esto es lo que enfatiza esta expresión, es decir, se hizo visible, tenía una personalidad humana, pensamientos, sentimientos, voluntad, motivaciones y un cuerpo humano. Lo tocaron, comió, durmió, se cansó, tuvo sed, como nosotros, hermanos. Pero no solo contemplaron eso con admiración, sino también que Él se sujetó a la naturaleza humana. Dice, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Habitó literalmente podría traducirse que armó su tienda, plantó su carpa, moró en un tabernáculo. Recuerden que tabernáculo significa tienda, tienda de campaña. Y Él así lo hizo. ¿Y cuál era su tabernáculo? Pues su propio cuerpo. Una tienda pues limita, ¿sí? Entonces Él estaba de cierta manera limitado como nosotros a nuestro propio cuerpo. Y esta morada permanente contiene la gloria de Dios, en el caso de Cristo. Pero era un cuerpo humano, sujeto a las limitaciones, relaciones, tentaciones, dolores, como los tuyos y los míos, los de cualquier ser humano, pero dice la Escritura, pero sin pecado. También contemplaron con admiración su convivencia con los hombres. Dice que fue llena en gracia y verdad. Gracia, en este caso, que es un don inmerecido, pero se refiere a vida, a vitalidad. Por eso sanó al paralítico en el estanque de Betesda, o al paralítico del que nos hablaron la semana pasada, que fue bajado por el techo. Y dio de comer a multitudes, perdonó los pecados de la mujer adúltera, resucitó a Lázaro, restauró a Pedro. Todas estas son manifestaciones de su gracia. Pero a veces nuestra dureza de corazón nos exige todavía más pruebas de su gracia. ¿Verdad? Corresponde a luz. Y miren, le aclaró a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo. A la mujer samaritana le enseñó cómo era el verdadero adorador. A sus discípulos les compartió grandes enseñanzas acerca de sí mismo, del Padre, del cielo, de su segunda venida, ¿sí? Del Espíritu Santo. A Tomás le otorgó la comprobación que exigía Tomás de la resurrección de Jesús. Le mostró sus heridas, sus manos horadadas, su costado abierto. ¿Les parecen a ustedes estas pruebas que Jesús dio de la verdad, de la luz, insuficientes? Bueno, los incrédulos siempre exigen más. Podemos concluir este punto diciendo lo que escribió el autor de Hebreos. Por tanto,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, dice, para el oportuno socorro. Asimismo debemos celebrar la Navidad por lo que Jesucristo te puede dar hoy. Solo mencionaré 3 bendiciones que Jesucristo te puede dar hoy. Primero, la salvación. Dice el versículo 29 de este capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El propósito principal de la encarnación de Jesús es proveernos salvación. Este es el propósito de su encarnación. Y este propósito lo ha olvidado el mundo. Es más, lo ha desechado, lo ha olvidado. Y ese fue desde el principio el propósito que fue revelado de su encarnación. Así se le anunció a José: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Dice, porque él salvará al pueblo de sus pecados. A los pastores también. Y les fue dada una señal. Dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ese es el propósito de la encarnación de Jesús, de su nacimiento. Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron, se refiere a los pastores, al niño acostado en el pesebre. Yo agregaría un comentario: acostado en el pesebre como un corderito. Sí, recuerden ustedes, el pesebre pues era una especie de cajón donde ponían los alimentos, la paja, y ahí pusieron a Jesús como un corderito. ¿Sí? A los magos también se les reveló este propósito, no de manera tan clara, pero se les reveló, porque ellos, dice, que abrieron sus tesoros, ¿y qué llevaban? Dice, oro, incienso y mirra. ¿Sí? La mirra simboliza la amargura de la muerte, hermanos. Y eso pues se les reveló a los pastores, a los magos. Miren, en el Museo del Prado, en Madrid, se exhibe un cuadro de un autor, un pintor, Francisco de Zurbarán. Se titula en latín Agnus Dei, que significa Cordero de Dios. Es un cuadro que no es como el que puse aquí a la entrada. Ustedes pueden ver ahí en la vitrina de la salida en el pasillo, pues un cuadrito así. Ese es el cuadro, nada más que es una reproducción reducida, ¿sí? Es un cuadro muy bonito, es un cordero hermoso el que pintó Zurbarán. Pero Juan el Bautista no se refería a ese corderito. Juan el Bautista se refería al cordero de Isaías 53. Ustedes recordarán lo que dice Isaías 53. Dice, sin atractivo, despreciado y desechado, azotado, herido de Dios y abatido. Y dice, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, dice, el pecado de todos nosotros. Mas angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero,
Ese es el cordero de quien hablaba Juan el Bautista, ¿eh? No ese bonito que ustedes pueden ver a la salida, ¿sí? O si quieren verlo más grande, pues en su computadora lo pueden hacer, ¿verdad? Para ser salvos, solo necesitamos creer hoy, ¿verdad? Si no somos salvos, creer hoy que este Cordero de Dios, Jesús, de quien hoy recordamos en esta temporada también y celebramos su encarnación, murió como un cordero para cargar en él nuestros pecados, morir por nosotros y darnos salvación. Jesús también puede darte hoy, esto es lo segundo, un nuevo nacimiento. Y la adopción como hijos de Dios. Dice allá los versículos 11 al 13, a lo suyo vino, dice, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué se necesita para tener una nueva vida? Solo creer, aceptar. Hay por ahí algunos que dicen que no debemos decir que se recibe, que se acepta a Cristo. Hermanos, los términos que se utilizan en la Escritura para decir que creemos en Cristo, está incluido recibir, y aquí se puede comprobar con estos versículos, que se hace igual recibir que creer. Dice, a los que recibieron, a los que creen en su nombre. Se habla de recibir, aceptar, creer, seguir. Los términos para obtener la salvación no es uno, hermanos. Son muchos. La manera de obtener la salvación no es una. Son diversas maneras. Lean ustedes los evangelios y vean cómo se convirtieron muchos. Es una variedad de formas, hermanos, que no lo podemos uniformar. Claro que nosotros cuando decimos que si quieres ser salvo necesitas creer, recibir o aceptar, bueno, pues una de las tantas maneras. Podríamos decir seguir también. Bueno, Dios solo tiene un hijo, ¿verdad? Se nos habla del unigénito Hijo de Dios, versículo 14 y versículo 18 también. Nosotros, al nacer de nuevo, somos adoptados como hijos de Dios. Tenemos las dos cosas, un nuevo nacimiento y una adopción. Somos hechos hijos de Dios. Cuando nosotros nacemos de manera natural, somos criaturas de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, creemos en Él, recibimos, lo seguimos, como quieran decirlo, hermanos, nosotros somos hechos hijos de Dios. Por último, Cristo puede darte gracia sobre gracia. Dice, porque de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. La plenitud se refiere a algo que está lleno, incluso que puede hasta rebosar, ¿verdad? Que sale de lo que lo contiene. ¿Qué es lo que sobreabunda en Cristo? Pues la gracia. Y dice gracia y verdad. Hemos tomado de esa gracia porque nos es dada, ¿sí? Sin ningún merecimiento. Es un don. En eso consiste la gracia. La Biblia de Jerusalén dice, de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. La idea completa sería esto, en gracia sobreabunda la gracia y hemos recibido gracia por gracia, una tras otra. ¿Qué se nos ha dado sin merecerlo, hermanos? Bueno, pues primero la vida, ¿sí? Leí recientemente por ahí que alguien escribió, pues que debemos dar gracias
aunque estemos ya muy cerca de la muerte, por la vida. Pensemos en todos aquellos que no vivieron, en todos aquellos que no pudieron disfrutar de lo que nosotros hemos disfrutado. Pero también la idea completa es que en Cristo sobreabunda la gracia y hemos recibido gracia por gracia una tras otra. Y ejemplifico con 3 dones que hemos recibido de manera inmerecida, que se nos ofrecen y que podemos recibir o rechazar, hermanos. No estamos obligados. Dios nos ha dado voluntad, por eso somos responsables. Si no tuviéramos voluntad, si no pudiéramos decidir, hermanos, no nos podría hacer Dios responsables. No hay manera, sería injusto de parte de Dios que no tenemos voluntad y nos exigiera. Tenemos voluntad, tenemos la capacidad de decidir incluso creer. Bueno, pues la vida eterna. Escribió Pablo allá en Romanos, mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Para que así como por el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5, 20 y 21. Pero además, la vida eterna nos dio la salvación plena. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, hermanos, este versículo, a veces algunos afirman que Dios por gracia nos dio la fe. Tenemos un problema de interpretación ahí. Porque resulta, dice que por gracia, tenemos ahí como una incongruencia entre gracia y fe. Y eso se resuelve muy fácil, Dios nos dio todo. Si no podemos separar aquí una parte, la fe, la salvación, no, es todo. Nos dio por gracia todo, por medio de la fe. Eso sí está clarísimo. Ahora, pero es una salvación plena. Porque a veces pensamos, bueno, que la salvación consiste en que Dios nos da la vida eterna, ¿no? Nos vamos a ir al cielo. No, aquí habla de que Dios nos dio la capacidad, hermanos, de hacer buenas obras. Nos gustan el versículo 8 y 9 de aquí de Efesios, pero nos brincamos el 10, que tenemos la capacidad con la salvación de hacer buenas obras. Pero también nos dio el conocimiento de Dios. Dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Si nosotros creemos, recibimos, aceptamos, seguimos a Cristo, como quieran decirlo, insisto, entonces nosotros tendremos la capacidad de comprender quién es Dios. Claro, de comprenderlo en nuestra capacidad, ¿verdad? No lo podemos comprender totalmente. Él es eterno, es omnisciente, omnipresente, infinito. Son cuestiones que no podemos comprender en su totalidad, pero vamos a comprender en Dios dentro de nuestra capacidad. ¿Qué es lo que demanda de nosotros? ¿Qué es lo que nos ha dado para que cumplamos su voluntad? Podemos comprender cómo nos protege día a día y qué esperamos cuando estemos en su presencia. Todo eso nos lo da cuando nosotros creemos. A mí me parece que es un gran motivo todo esto para celebrar el nacimiento de Cristo, que es la encarnación de Dios, la encarnación del Verbo. Cerremos nuestros ojos.
Tú que has creído que Jesús es Dios mismo, encarnado, y has creído en Él, le has recibido en tu corazón, le has seguido, y por lo tanto, pues ya has visto su gloria en tu vida transformada, bendecida, gracia sobre gracia. En estos días, pues celebra y testifica con gozo y gratitud que el Verbo fue hecho carne y nació en un pesebre como el Cordero de Dios y que fue ofrecido una sola vez y para siempre por el pecado tuyo, el mío y de muchos, y que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para transformarnos, resucitarnos, para completar la salvación de los que esperan en Él. Si tú no has creído, recibido, aceptado a Cristo, no has aceptado que Jesús es Dios encarnado, hecho hombre, no tienes motivo realmente para celebrar la Navidad. No tienes razón para recordarlo. Pero sí puedes en esta tarde decidir recibir a Cristo, aceptarlo, creer en Él, seguirlo. ¿O hay alguna razón por la cual no lo puedas hacer? Nadie puede creer por ti, ni decidir creer en Cristo por ti. Esta es una decisión personal y además voluntaria. Si tú quieres creer en Cristo y ser adoptado como hijo de Dios, necesitas creer en su nombre, es decir, en lo que Jesús es, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Cordero de Dios que vino a morir por tus pecados. Y vino a morir por tus pecados porque estás perdido mientras no creas. Si tú crees, tendrás vida eterna. Y tú puedes recibirlo en esta mañana si quieres. Y solo hay una manera de hacerlo, dirigiéndote a Dios. Ahora, no te va a salvar el que te dirijas a Dios, te va a salvar el hecho de que crees. La oración solo es una expresión de que tú has decidido creer que Cristo es el Cordero de Dios, es Dios mismo, el Verbo encarnado, el Verbo hecho carne, que te puede dar la vida eterna porque murió por tus pecados. Si tú hoy decides creer, ora ahí en tu lugar y dile a Dios que crees que Jesucristo es tu Salvador. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo hace la obra y que tú eres el que convences de pecado, de justicia, de que tú eres el Cordero de Dios, de que tú, Jesús, eres el Verbo hecho carne. Te pedimos, Señor, que hoy todos salgamos con la seguridad de que tú viniste a este mundo y naciste en un pesebre para crecer, ser un adulto y entregar tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Amén.